somos María del Carmen Macías y estamos coordinando el simposio Pensar el Género, una reflexión en torno a ser mujer en trabajo de campo. Y bueno, les agradecemos de antemano su presencia a todos, de manera virtual y física, a las ponentes. Y bueno, para dar inicio al simposio, porque tenemos poco tiempo y está muy interesante, tenemos como objetivo en este simposio generar puntos de reflexión en torno al género y sus implicaciones cuando hacemos trabajo de campo, para prevenir y o evitar incidentes peligrosos en el curso de la investigación. Nosotros en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Universidad Iberoamericana, hicimos una mesa al respecto con una preocupación metodológica que nos permite detallar políticas y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento de los incidentes dañinos encontrados por las y los investigadores en campo. También este simposio es un exhorto a las instituciones y a los académicos, pues a pesar de las experiencias y eventos traumáticos que compañeras y compañeros hemos vivido y de los contextos donde muchos de nosotros nos encontramos realizando investigación, que no necesariamente son violentos, al tema que nos convoca consideramos no se le ha prestado la debida atención descriptiva ni analítica. Por esta razón, además de compartir recomendaciones, técnicas, experiencias, sugerencias que favorezcan nuestra labor y nuestra integridad en campo, con la participación de colegas de instituciones como CIESAS, UAM Iztapalapa, ENA, UNAM, entre otras, buscamos construir y fortalecer redes de apoyo y solidaridad para mantenernos seguros y seguras en trabajo de campo. Y bueno, finalmente, a partir de las reflexiones, discusiones y recomendaciones que surgen el día de hoy, la tercera fase de este proceso que nosotros hemos iniciado en marzo es elaborar en conjunto un protocolo, me refiero a conjunto estudiantes y profesores, un protocolo de seguridad con enfoque de género para trabajo de campo. Queremos hacer énfasis en que y en la segunda nos acompañará la doctora Susan Hort, quien ha acompañado y dado seguimiento al proceso de construcción del protocolo del CIESAS y nos va a compartir recomendaciones, reflexiones y sugerencias. Y bueno, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, les voy a presentar a el primer bloque, que es la maestra Carolina Elizabeth Díaz Íñigo, estudiante del doctorado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, y le sigue la maestra Victoria Evia y maestra Alejandra Balzaretti, estudiantes del doctorado en Antropología del CIESAS. Y para el segundo bloque estamos con la maestra Patricia Alvaro Portillo, estudiante del doctorado en Antropología Social en la Iberoamericana, luego la maestra Nadia Giral Sancho, estudiante del doctorado de Antropología Social igual en la Ibero, y por último la licenciada Mariel Carpio, estudiante de maestría en Antropología Social en la Ibero. Y bueno, al final, como les comentamos, va a estar la doctora Susan para hacernos unos comentarios. Y bueno, igual la idea es que al final tengamos una ronda de comentarios, también si se hacen streaming, también sería interesante. Y bueno, y aquí las conversamos. Bueno, le damos 15 minutos para cada una. Y la maestra Carolina nos va a presentar la ponencia titulada Reconocimiento situado en la producción del conocimiento antropológico. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, cuando realizamos investigación como mujeres antropólogas, ya sea en contextos rurales o citadinos, nuestra condición de género no desaparece. Por el contrario, esta resulta esencial para comprender los obstáculos, las violencias y opresiones que podemos llegar a experimentar. La siguiente, por favor. En el artículo Antropólogas y feministas apuntan
aproximaciones consideran a las mujeres como sujetas cognoscentes y cognoscibles, pues la experiencia de las mujeres y lo que tenían que decir tomó relevancia en las investigaciones antropológicas. La siguiente, por favor. Posteriormente, la irrupción de los feminismos negros, indígenas y comunitarios en América Latina aportaron una perspectiva interseccional donde la raza, la clase, la etnia y la sexualidad son esenciales para describir y cuestionar una realidad en la cual las desigualdades entre las mujeres de diferentes sectores sociales resulta crucial para entender las relaciones coloniales aún presentes en contextos como el latinoamericano. Pues de acuerdo con Gargalo, donde existe un privilegio, un derecho es negado. De la misma manera, el análisis interseccional permite reflexionar acerca de cómo estas diferencias impactan en la producción de conocimiento. Así, hacer antropología desde el conocimiento situado implica reconocer quiénes somos en el proceso mismo de investigación, el lugar que ocupamos en las relaciones de poder y quiénes somos en cuestión a la interseccionalidad de clase, raza, sexo, género y edad. De acuerdo con Breni Mendoza, desde la colonia se han heredado una serie de desigualdades en las cuales las mujeres blancas se posicionan en superioridad racial frente a las mujeres colonizadas, pacto vigente en nuestros días. Reflexionaré sobre las relaciones de poder que surgen en los contextos de investigación donde el género, la clase, mi familia, amigos y pareja también fueron importantes en este proceso. Nosotras también tenemos una historia y nuestras relaciones son parte fundamental para el apoyo emocional. Las llamadas por teléfono, visitas, etcétera, me permitieron continuar con fuerza y determinación esta experiencia. No hay que olvidar que así como tener claro el para qué hacemos lo que hacemos. Esa pregunta es personal y al mismo tiempo de la comunidad epistémica a la que pertenecemos y por ende política. De la misma manera, la relación con las asesoras de investigación, su apoyo intelectual y en mi caso también de amistad han sido fundamentales para poder desarrollar investigaciones en contextos de violencia. Reflexionar sobre estos temas resulta hoy muy necesario en la antropología y en otras disciplinas. Nuestras experiencias y su transmisión pueden colaborar para la construcción de un conocimiento crítico y para las nuevas generaciones de antropólogos y antropólogas para que se acerquen con más herramientas que les permitan desarrollar más plenamente sus trabajos. Finalmente, quiero cerrar esta ponencia evidenciando que a nuestra disciplina le hace mucha falta considerar las afectaciones emocionales que como investigadoras podemos experimentar por estudiar ciertos temas, como la violencia contra las mujeres, donde nos desenvolvemos. Gracias. Continuamos con ustedes. ¿Tienen presentación? Sí. Bueno, buenos días para todos y para todas. Es un honor y una alegría poder estar compartiendo
que son actividades extractivistas a gran escala, y que las dos actividades que nosotros estudiamos se caracterizan también por tener un fuerte componente de degradación y de impacto ambiental. Y entonces en distintos espacios de intercambio, algunos más formales de coloquios y otros más relajados de colegas que nos compartimos nuestras experiencias y un poco lo que vos decías de los apoyos y redes afectivas que uno también va tejiendo con colegas, veíamos en esta comparación de nuestras experiencias que habían algunas similitudes que emergían de nuestros casos de estudio, y queríamos reflexionar un poco sobre las implicaciones que estas similitudes tenían en términos tanto teóricos como metodológicos en la investigación etnográfica realizada, y justamente el eje que transversaliza nuestra reflexión tiene que ver con qué implica hacer trabajo de campo en contextos tóxicos, referido por esto de toxicidad en sentido ambiental, pero bueno, no solo. También repercute en los vínculos con nuestros colaboradores de trabajar en estos contextos de toxicidad. ¿Cómo es posible dar cuenta en nuestras producciones académicas y en nuestras reflexiones teóricas sobre estas condiciones de producción de conocimiento? Y nuestro planteamiento es que nuestra experiencia encarnada, reflexionar sobre esta experiencia encarnada, también nos informa sobre las condiciones de vida cotidiana de las personas con las que nosotros trabajamos y que habitan cotidianamente en dichos territorios. Así que bueno, empiezo muy brevemente, datos sintéticos de mi caso, después va a ir Ale y así vamos a irnos intercalando. En mi caso, mi investigación se refirió a los procesos de salud, enfermedad, atención en un contexto de intensificación agrícola en Uruguay, en el Cono Sur. Muy brevemente mencionarles que en los últimos 20 años en el Cono Sur, Brasil, Paraguay, grandes volúmenes de plaguicidas sintéticos en su producción. Y bueno, en particular el trabajo de campo estuvo ubicado en la microrregión de Dolores, que se indica ahí en el mapa, en el litoral de Uruguay, que digamos en mapita con rojo lo que indica es la concentración de área agrícola. Entonces es una de las zonas con más intensificación agrícola en el país, y también que presenta las mayores tasas de intoxicaciones por plaguicidas agrícolas, y esos fueron los motivos de selección del caso de estudio. Y bueno, un poco mis intereses estaban en conocer las experiencias de padecimiento de las personas más vulnerables a las exposiciones a plaguicidas agrícolas, tanto trabajadores como personas que residen cerca de los cultivos y estaban ambientalmente expuestos, para lo cual desarrollé una metodología que implicó casi 10 meses de vivir y estar, digamos, participando de distintas actividades socioproductivas en esa zona. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, mi caso, mi investigación se ha estado orientando a conocer los usos del agua y los efectos de la industria minera en la población de Cananea en 3 momentos específicos de la historia de esta ciudad. Esta mina está localizada en el norte de México, en la frontera con Arizona. Los polvos de cobre y de residuos tóxicos están volando y todo el tiempo lo está respirando la gente, y todo eso pues fue como configurando y cambiando, transformando la manera en la que mi investigación se fue desarrollando y mis intereses.
Entonces, bueno, un poco la intención aquí es dar cuenta de cómo sentimos eso, cómo lo transmitimos y cómo eso también fue un vínculo para relacionarnos. Bueno, nosotras utilizamos una metodología de trabajo etnográfico para aproximarnos a nuestro caso de estudio. Esto nos ubicó en una situación particular en la que no solamente registramos los relatos y los efectos de la toxicidad de las megaindustrias extractivas, sino que además fuimos testigos presenciales y en muchos casos experimentamos esos mismos efectos sobre nuestros propios cuerpos. Olores, dolores de cabeza, alergias, enfermedades en las vías respiratorias, entre otros síntomas, nos fueron acompañando durante todo el tiempo que duró nuestro trabajo de campo. Y además nos permitieron acercarnos desde nuestra propia experiencia en un campo de cultivo de soja. Era una mañana de fin de primavera y ya hacía mucho calor a las 10 de la mañana. Hace bastante calor en Uruguay. Estábamos recorriendo un campo de soja ubicado a unos 10 kilómetros de Dolores con un ingeniero agrónomo. Íbamos en una camioneta 4x4 con los vidrios cerrados y el aire acondicionado prendido. Me explica que no nos vamos a bajar porque habían aplicado recién. Se habla por teléfono con Marco, el trabajador que operaba la maquinaria fumigadora, que popularmente es conocida como Mosquito, desde la camioneta, para avisarle que pare la fumigación, que precisa hablar con él. Nos bajamos de la camioneta y se siente como un tufillo en el ambiente que yo aún no identifico porque es la primera vez que veo una fumigación. En las sucesivas observaciones voy a ir reconociendo que ese olor que yo sentía era del herbicida glifosato. Bueno, nos bajamos, conversamos un poco del trabajo. Marco me va mostrando los distintos picos que se tienen que cambiar, los picos que usan para pulverizar, según el producto que se aplica, que todavía chorreaban veneno y él los estaba manejando con las manos para mostrármelos. Le pregunto si la cabina es cómoda para trabajar, si tiene filtro. Hay filtros de carbono que se usan en ese tipo de maquinaria agrícola. Y me dice, sí tiene filtro, pero igual se le mete un poco el olor. Si bien para el mainstream del agronegocio, los productos fitosanitarios, como le llaman a los plaguicidas, no generan problemas si se manejan con precaución, los trabajadores y los usos de equipos de protección personal y todas las buenas prácticas agrícolas, los trabajadores agrícolas y los habitantes del medio rural con los que trabajé daban cuenta de otra cosa. Mientras que el ingeniero me explicaba que se puede llegar a sentir el olor, pero eso no implica que llegue el producto, los trabajadores agrícolas que aplican y preparan los plaguicidas tenían toda una clasificación EMIC de la intensidad y peligrosidad de los distintos productos en función de su olor y reconocían una serie de problemas que eran producto justamente de sentir o respirar ese olor. Me fui dando cuenta que el olor a los venenos era... Estoy hablando muy... Uy, internet. No sé cómo. Bueno. Sí, Okay. Bueno, me fui dando cuenta de que el olor a los venenos era importante para la comprensión de la experiencia de la exposición a los plaguicidas agrícolas. Me voy a saltear un poco los tipos de padecimientos y la intensidad y los distintos hallazgos que fui encontrando en particular sobre el olor a los venenos. Pero lo que les quiero compartir, porque tiempo, pero bueno, comentarles entonces que en las distintas observaciones de las fumigaciones yo iba registrando también mi propia experiencia corpórea respecto de este olor a los productos. Y eso fue muy importante para después poder entrar, digamos, en los diálogos y para poder llegar a una comprensión mucho más rica de la experiencia de exposición de ellos mismos. Tener digamos, esta experiencia de llegar a un lugar, sentir el olor como se instalaba en la nariz, la boca, sentir que eso incluso te queda en tu cuerpo varias horas después de haberte cambiado y tal,
distintas irritaciones y malestares que yo iba sintiendo también me implicaron la posibilidad después de ya en las entrevistas y en los contactos, conversaciones informales, como poder conectar con ellos, con eso que para ellos era tan importante respecto al plaguicidas, que era el olor de esos productos y cómo les informaba, ¿no?, de su peligrosidad. Bueno, en mi caso, durante una entrevista que le realicé a un político local y a un ex trabajador de la empresa, empezamos a hablar sobre los compuestos que iban quedando libres en el medio ambiente por el proceso mismo de extracción de cobre. El político local me contó la historia de su sobrina, que había nacido con un problema congénito que él atribuía a la zona de la mina en la que trabajaba. Cuando le pedí que por favor me explicara con más detalle a qué se refería, este trabajador me contó que uno de los efectos de la extracción de cobre es que se iban formando depósitos de ácido sulfúrico como consecuencia de la reacción que generan los minerales sulfatados que quedan libres durante la explotación y hacen contacto con el agua. Se iba como evaporando, haciendo una reacción química que ellos estaban oliendo todo el tiempo. El político continuó con su relato y me dijo, entonces, bueno, empiezas a saber, ves lo negro en el río y dices, hijo de su madre, por ahí pasamos todos los días a pie. Ahí en el área 20, donde trabajaba mi hermano y estábamos allá arriba en el transportador y el ácido está fluyendo al lado de nosotros, se va al viento y a nosotros nos llega la brisa del ácido y como si nada, ¿me entiendes? Estamos trabajando porque no tenemos noción de lo que está sucediendo. Como para hacer énfasis en el asunto, este político me empezó a mostrar imágenes de impresiones de Google Maps de varios años, donde efectivamente se veían unas manchas que se iban haciendo gigantes al interior de los frentes de explotación. Estas manchas, de acuerdo con el relato, son los depósitos de ácido sulfúrico. Algunas de ellas alcanzaban varias decenas e incluso centenas de metros de diámetro y se localizaban muy cerca del barrio de Cananea Vieja, donde yo vivía. Inmediatamente empecé a asociar estos depósitos de ácido sulfúrico con un olor que me generaba un sabor persistente y rasposo en el fondo de la garganta cada que pasaba por ciertas zonas cercanas a la mina y me empecé a sentir incómoda. El político continuó su explicación diciéndome, todo se ha estado viniendo para Cananea cuando hay viento. Lo peligroso de esto es que ya se filtró hasta acá lo que es el pueblo. Entonces esto está contaminando el río San Pedro. Aquí nace el río San Pedro que va para Estados Unidos. Si hay filtraciones ahí ellos van a ver el peligro, pero nadie ha querido hacer nada. El ácido ya se filtró al subsuelo. Inmediatamente revisé mi mapa mental de la zona y de las corrientes de agua. Si el ácido sulfúrico se había filtrado al subsuelo dentro de la cuenca del río San Pedro, seguramente los manantiales que abastecían a la ciudad estaban contaminados. Por lo tanto, en Cananea, todos, yo incluida, estábamos tomando y usando agua tan contaminada como la del río Sonora, que fue la del derrame. Tengo que aclarar en este punto que soy antropóloga, no ecóloga ni absolutamente nada. Entonces mis cálculos pues eran producto de nada más que la ansiedad que iba tomando control de la entrevista mientras yo lo iba perdiendo. Empecé entonces a estar verdaderamente nerviosa y enojada. ¿Cómo era posible que ningún organismo de regulación ambiental se hubiera dado cuenta o se hubiera querido dar cuenta? Y sobre todo, si yo estaba nerviosa, ¿qué sentían los trabajadores que pasaban ahí 12 horas al día respirando vapores de ácido? Aunque esta entrevista fue importante por muchas razones, fue fundamental para darme cuenta del riesgo que representa para los trabajadores y para la población vivir en la ciudad de Cananea, pero también por irme haciendo consciente primero y registrando después la manera en que iba experimentando mi estancia en Cananea a través de mi propio cuerpo. Ahora, meses después, de vuelta en mi diario de campo, puedo identificar esa emoción como vulnerabilidad, un sentimiento que al paso de los meses se fue agudizando más y más por la confusión que me generaban tantos rumores y decires respecto a los compuestos que se utilizaban en la empresa, la laxitud en el manejo de residuos, las manchas negras, los suelos erosionados que veía tan pronto salía de mi casa, pero sobre todo por lo intangible de la amenaza. No era capaz de ver lo que me produciese sabor desagradable en la boca ni lo que me irritaba la cara constantemente. Por lo tanto, tampoco me podía cuidar de eso. Y bueno, a modo de cierre, compartirles una pregunta que la hemos hecho muchas veces, ¿para qué la etnografía, para qué la exposición, ¿no? También un poco, creo que algunas de las preguntas que vos traías, o cómo hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos, y cómo podemos ir más allá de eso. Bueno, algunos estudios etnográficos recientes sobre poblaciones que habitan en ambientes contaminados dan cuenta de cómo vivir en ambientes tóxicos pueden llevar a niveles de sufrimiento ambiental, a frustración tóxica o incluso a una frustración corporeizada respecto de los espacios que se habitan.
Estamos hablando de los trabajos, por ejemplo, de Merrill Singer, de Ayuero o de Paul Little. En estos estudios cobra fundamental importancia entender la experiencia cotidiana de vivir en estos ambientes y las formas en que la contaminación se encarna en el cuerpo. Como plantea Little, vivir en un ambiente tóxico te llega, e investigar y escuchar a aquellos que viven en sitios contaminados también te confronta todo el tiempo con numerosos enredos, mallas, entanglements sería en inglés, de cómo se mezclan, digamos, y se enredan esos cuerpos, las distintas economías y sistemas productivos, la contaminación, pero también la emoción y los afectos. Para poder dar cuenta de esos múltiples niveles, creemos nosotras que es necesario como primer paso poder tener una mirada reflexiva de cómo esa cotidiana exposición a la toxicidad repercute en nuestra propia experiencia encarnada y en nuestra subjetividad. En este trabajo pusimos en diálogo dos experiencias de investigación en contextos con características económico-productivas diferentes, pero atravesadas por el común denominador de la convivencia cotidiana con sustancias químicas tóxicas, plaguicidas, metales pesados, químicos industriales, cuya presencia puede ser difícil de objetivar en el día a día, como decía Alejandro. La experiencia encarnada de dicha exposición y los saberes corporales, tanto los nuestros como antropólogas como de las personas con las que trabajamos, pasan a ser una forma más de saber sobre los impactos de esos procesos productivos a gran escala que nos interesa conocer. Además, a pesar de las diferencias de clase, género, nivel educativo, entre otras, que pueda haber en cómo esta experiencia es percibida y representada entre nosotras como investigadoras sociales, que vamos y nos vamos, ¿no?, y las personas con las que desarrollamos nuestra investigación, que viven cotidianamente en esos contextos, el trabajo etnográfico nos permite también compartir y habitar, al menos por un tiempo, una cotidianidad común. Bañarnos con la misma agua, respirar el mismo aire, sentir los mismos olores. Y esto permite dialogar sobre dimensiones del problema que se evidencian en este vínculo, en este tipo de trabajo de campo y con estas metodologías. Así que bueno, por ahí terminamos. Muchas gracias. Bueno, espero apegarme a los tiempos. De hecho, espero ahorrar un poquito para dejar tiempo a la discusión, que creo que es lo más importante de esta sesión, ¿no? Esta participación tiene dos intenciones. Trataré de exponerlas lo más brevemente posible, como comentaba. Mi primera intención es generar una autocrítica a la falta de empatía y sororidad que en algunas ocasiones se muestra entre mujeres antropólogas, sobre todo de aquellas más experimentadas hacia las que comenzamos a incursionar en este campo de conocimiento y sus metodologías. Aquí una acotación: yo soy economista de licenciatura, luego estudié geografía y es mi primera incursión, ¿no?, como antropóloga. La segunda intención es recalcar, para matizar, que no todas las mujeres nos encontramos haciendo campo en espacios rurales o periféricos, y que aquellas que realizamos campo urbano también nos encontramos en escenarios de riesgo donde la violencia y las asimetrías de género, la inseguridad y el acoso están presentes. Por ello considero que los protocolos de prevención, cuidado y atención deben contemplar las diferencias de los espacios donde estudiamos y trabajamos. Bueno, primera intención. Debo decir que me defino como aprendiz de bruja de antropóloga. Mi primera formación académica, como les comentaba, es en economía y en geografía. Cursé ambas en instituciones públicas, laicas y gratuitas. Desde ambas disciplinas tuve la oportunidad de hacer campo, claro, con sus respectivas técnicas y metodologías. De las prácticas de licenciatura no tengo mucho que decir, en cambio sí quisiera contar un poco más mi experiencia de campo en la maestría, y eso lo haré en un segundo momento. Antes quiero decir que considero que la antropología es la disciplina por excelencia con más reflexiones sobre el trabajo de campo, y sin embargo, los procesos de cuidado entre mujeres parecen haber quedado relegados. Por ello es necesaria una reflexión informada y colectiva desde las aulas sobre como la existencia de protocolos institucionales de seguridad para estudiantes, docentes e investigadoras. Me da la impresión de que la disciplina, al menos en México, no ha terminado de darse cuenta de los procesos de violencia que atraviesa el país, específicamente, y esto es por mi experiencia personal, a partir de la guerra contra el narcotráfico que se inició hace más de 12 años en este país, ¿no? En los 2 años que he convivido con antropólogos, me he encontrado con diversos discursos y prácticas que ponen en evidencia la existencia de fórmulas no explícitas
que parecen reivindicar que una experiencia dolorosa y sufrida en el campo fortalecerá el carácter, el conocimiento, la capacidad de análisis y reflexión de la futura antropóloga, y que de igual forma esto asegurará la mejor calidad en los datos y la información recopilados. Lo anterior me ha llevado incluso a pensar que las situaciones de violencia entre antropólogos y antropólogas parecen no considerarse graves, que existe una amplia tolerancia al dolor y al sufrimiento en el trabajo de campo. Variopintas historias de unos y otros con muchos años en el ramo, algunos, otros no tanto. A veces cuentan hasta con cierto orgullo todo lo que tuvieron que vivir, desde miles de picaduras de pulgas, fríos, calores extremos, pernoctar en petates, bodegas, chozas, caminar horas y horas bajo el sol, o no comer o comer mal, no tener teléfono, internet, soportar amenazas, acosos sexuales, robos, etc., ¿no? Así que inevitablemente cuando una neófita como yo escucha tales historias, pues queda asombrada ante los peligros librados y los sufrimientos acumulados. Qué injusta e insensata he sido por quejarme de usar un transporte público donde no me siento segura. Antes debían caminar horas y horas bajo el sol, ¿no? Solas o solos. He llegado a pensar que esta competencia por ver quién ha sufrido más es una especie de maldición heredada por Malinowski, y que para encarnarte antropólogo debes pasar el mismo ritual. Pareciera que existe pues una relación directamente proporcional entre el sufrimiento acumulado y la calidad y veracidad de los datos e información cosechados. Tu sufrimiento valida tus datos, ya que a través de él redimes las culpas de tus sesgos de origen, de género, de clase y de tus formaciones anteriores. En el caso mío, de economía y de geografía. En el caso de la institución donde curso el doctorado, la Universidad Iberoamericana, es obligatorio que todas y todos los que no somos antropólogos de licenciatura o de maestría realicemos una práctica de campo de 6 semanas. Se nos lleva a una zona al oriente del Estado de México, donde por muchas generaciones se ha entrenado antropólogos desde la época de Ángel Parler. Si bien antes de partir se tienen reuniones de preparación de material, al menos en mi generación, no se tuvo conversación alguna sobre las experiencias de otras mujeres estudiantes al realizar esta práctica. Entiendo que esto podría estar justificado bajo el principio de no contaminar nuestros procesos, pero no he dejado de preguntarme por qué ninguna compañera nos dijo, oye, hay que tener cuidado con esto y esto, ha pasado esto y esto. Por otro lado, también extrañé las voces experimentadas de nuestras profesoras. ¿A qué retos se enfrentaron ellas en sus primeras prácticas? ¿Qué estrategias desarrollaron para solucionarlos? O bien, ¿qué aprendizaje les dejaron esos sinsabores si es que los tuvieron? Las historias existentes, porque sí las hay, se manejan bajo un velo de misterio y zozobra que las vuelve grises y más motivo de morbo que de reflexión o de advertencia. Me extraña que, a pesar del tiempo de instalada de la disciplina antropológica en nuestro país, no se hayan cristalizado a la fecha espacios de intercambio donde las más adiestradas compartan con las que seremos iniciadas sus experiencias. Me extraña más que los intercambios que he observado sean estos en los que lo que se hace es señalar y revivir, como ya lo mencioné, todo lo sufrido. Cuando me tocó realizar mi práctica de campo, tuve la fortuna, la verdad, la inmensa fortuna, de que otras 5 mujeres estuviesen en el mismo proceso. Su compañía semanal fue trascendental para llevar este ejercicio. En el ambiente de sororidad y compañerismo que se generó, pudimos compartir algunas de nuestras inquietudes. Nos permitimos abrir un espacio para generar cuestionamientos sobre lo que estábamos sintiendo y viviendo sin juzgarnos. Lo importante siempre es recordarnos que si alguna se sentía en riesgo, lo que tocaba no era cuestionarse al respecto ni dudar de sí misma, sino preguntar, advertir y reflexionar en voz alta los porqués de sus sentimientos, aún y cuando fuésemos juzgadas, en algunas ocasiones de exageradas, ¿no? O de no aguantar. Segunda intención. Conforme la antropología va ampliando sus temas de estudio, el trabajo de campo se va también llenando de nuevos significados. El fenómeno es complicado de explicar, pero gracias, y para resumir un poco en gran parte, los procesos de globalización, los otros se van encontrando más cerca de nosotros en tantos espacios o lugares estemos trabajando. Zonas urbanas o periurbanas, espacios laborales, afectivos, mundos digitales o virtuales, etc. El asunto es que la violencia de género no es algo inherente o exclusivo a algunos espacios. Por ejemplo, según el INEGI en el 2017,
el 66.1% de las mujeres habíamos sufrido alguna vez agresiones físicas, sexuales, psicológicas o laborales. La sorpresa es que de ese porcentaje, más del 80% fueron en la Ciudad de México. Así pues, el ser mujer y hacer campo en entornos urbanos no está exento de los riesgos como podría pensarse. Las asimetrías de género trascienden estas diferencias y permean profundamente, incluso en los sectores de más vanguardia, como la industria del software y el movimiento emprendedor, que es sobre lo que yo desarrollo mi trabajo de investigación doctoral. Ahí también hay historias de violencia y muy fuertes, ¿no? Antes de ir a la parte de propuestas concretas, quisiera compartir brevemente mi experiencia de campo en la maestría, que en general fue una experiencia placentera. Los protocolos que tiene la institución, si bien son burocráticos y cansados en su momento, ahora la verdad es que me parecen muy pertinentes. Recuerdo en particular un seguro de trabajo de campo que se tenía para las prácticas y se debía pagar por persona por cada día que estuvieses fuera. El costo de este seguro era, hasta mayo de 2015, de 3.25 pesos el día. Y no podía salir sin antes haber hecho el pago en el banco correspondiente por el monto de días exacto, haber llenado un par de formatos y que estos tuviesen los sellos y las firmas del asesor, el coordinador y la secretaria que te recibía los documentos, ¿no? En esas fechas, y debido al tema de investigación que tenía, mi campo se desarrollaba en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. No quisiera andar aquí sobre la situación de violencia que se vivía y de hecho se sigue viviendo en la zona. Solo les contaré que durante una de las visitas que realicé, la ciudad colapsó porque se había dado la orden de cerrar tortillerías y gasolineras durante toda una semana. La ciudad era un caos con filas eternas, ¿no?, generadas por las compras de pánico, balaceras, en fin, ¿no? Sin idealizar el papel de las autoridades escolares de ese momento. Recuerdo que el coordinador del instituto estuvo llamando a todos los que hacíamos campo en zonas en las que había pasado o estaban pasando cosas similares. Nos estuvieron dando seguimiento hasta que regresamos a la ciudad de Morelia. Michoacán y Jalisco estaban tan conflictuados que incluso desde la rectoría de la universidad se prohibieron por un tiempo las salidas a campo a ciertas regiones. Varios proyectos tuvieron que ser reestructurados en el entendido de que nuestra integridad estaba primero y que no existían las condiciones para salir. Ahora bien, ¿cómo saber que las condiciones son adecuadas y cómo ir al campo lo mejor equipadas, ¿no? Pues propongo aquí algunas ideas. Número 1, es necesario realizar diálogos e intercambios de experiencias donde inciso A, rompamos los tabús sobre lo que pasa en campo, ¿no? Inciso B, compartamos las diferentes estrategias que cada una ha desarrollado, Carolina ya nos compartió algunas, para vivirlo de la mejor manera. Especialmente importante es generar una retrospectiva con las antropólogas más experimentadas sobre los problemas a los que ellas se enfrentaron, cómo lo resolvieron, cuáles fueron sus aprendizajes y si esos problemas han cambiado, ¿no?, ahora que nosotros hacemos campo en estas otras épocas, ¿no? Inciso C, trabajemos en la diferencia y la identificación de riesgos y amenazas a las que nos encontramos en función de los diferentes espacios donde trabajamos, rompiendo obviamente con esta dicotomía de lo rural-urbano. Generemos, por ejemplo, diagnósticos regionales o mapeos participativos que podría ayudarnos a consolidar redes de apoyo en función de las temáticas o localidades donde nos encontramos. Inciso D, se realicen ejercicios en situaciones hipotéticas donde podamos experimentar cómo reaccionaríamos, por ejemplo, ante la amenaza, ante una persona que nos ataca o algunas otras prácticas, ¿no? A la par de estos encuentros, creo que es necesario trabajar en protocolos de seguridad que sean construidos con las voces y experiencias de estudiantes, profesores, universidades y asociaciones como el CEAS, la academia y grupos de investigación. Deberán ser documentos ampliamente difundidos entre nosotras y que cuenten con el respaldo y compromiso de las instituciones académicas también para su implementación. Y bueno, se trata de que las estudiantes afinemos nuestros criterios de actuación para no tener que pasar por el dilema de ignorar o cuestionar nuestra sensación de peligro, con tal de no perder a un informante o perder la confianza ya ganada, ¿no?, con las personas con las que estamos trabajando.
a partir de mi propia experiencia en campo, busco compartir, reflexionar y exponer acerca de las implicaciones, ventajas y desventajas de ser mujer, mamá y antropóloga hoy en día, así como sugerir algunas ideas que pueden servir a ayudar a la creación del protocolo de seguridad, objetivo primordial de esta mesa. Inquietud que surgió a partir de la dificultad de separar mi formación de antropóloga con el de ser madre, pues al igual que Patti, yo no soy tampoco de base antropóloga, sino que soy historiadora, de licenciatura, y de maestría tengo historia del arte y ahora el doctorado en antropología. Pero además, pues soy mamá de una niña de 6 años. Entonces, justamente, pues, en realidad aquí, pues, mi formación como antropóloga está muy vinculada justamente al de ser mamá, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que empecé a ser mamá, empecé también con esta carrera de antropóloga, ¿no? El doctorado. De ahí que de alguna manera yo no puedo separar una de la otra, ¿no? Sino que una me ha marcado y me ha influenciado, digamos, una a la otra. Pero también me ha permitido ver cosas y comprender aspectos, situaciones o incluso tener emociones muy diferentes que no se hubieran podido entender sin una, sin la otra. Durante mi trabajo de campo he podido observar cómo surgen empatías con ciertas personas, se producen tensiones o te salva el ser mamá de la violencia o de recibir algún tipo de acoso. Sin embargo, también te impide realizar determinadas tareas y te marca los tiempos de forma diferente. Por ejemplo, tal vez caso de irme ahora un año a hacer mi trabajo de campo, principalmente tuve que esperar el ciclo escolar de mi hija para podérmela llevar. Ese es un punto importante. Sin embargo, por lo tanto, ser mujer, mamá y antropóloga al mismo tiempo establece pautas distintas en el trabajo de campo, que te llevará pues, también a diferentes caminos y resultados distintos en el proceso de investigación. La siguiente, por favor. En este sentido, pues yo voy a dividir como en varias partes. Por un lado, la parte de estudiante en la antropología, por otra parte, la de ser mujer y antropóloga, y por otro lado, el ser mamá y antropóloga. De la parte de estudiante de antropología, me puse, bueno, para armar esta ponencia y como parte de este debate, pues empecé a revisar o tratar de ver si existían algunos protocolos de seguridad. En ese sentido, al tratar de revisar, pues no nos topamos con que no encontramos ningún tipo de instrucción sobre los protocolos a seguir durante el trabajo de campo, y menos como mujer o como estudiante. Es decir, en algunos casos existen algunos reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la EAN, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que lo utilizan los de la licenciatura en Arqueología y los de la licenciatura en Antropología. Pero de ahí no hay nada. Por otra parte, como les decía, si bien existen estos manuales, encontramos, ¿no? que los estudiantes, bueno, que más que nada estos reglamentos de seguridad, pues más bien lo que plantean son una serie de recomendaciones y consejos, pero no hay como tal una seguridad que puedas tener en campo. Sin embargo, encontré algunos escritos por mujeres que llegan a ser un poco misóginos. Por ejemplo, en el caso de las recomendaciones de Pilar Utrilla, se lee, por ejemplo, cito: si un grupo se encuentra perdido en el monte, hagan caso a los varones del equipo. Parecen genéticamente adaptados a orientarse. Llevan milenios oteando el horizonte, mientras que las mujeres miraban al suelo para encontrar el alimento que sustentara a la familia. Cito, de Rosita. Tristemente, no es este el único ejemplo de misoginia que se puede hallar en dicho texto, escrito por mujer, sino que es habitual encontrarse con expresiones similares, ya no solo en libros, sino en el entorno académico, lo que me lleva pues, a la siguiente reflexión, que viene a ser la de ser mujer y antropóloga. La participación de las mujeres en el campo de la antropología en México ha sido diversa y se remonta a los inicios de la investigación científica misma.
Existen ejemplos como los de la inglesa Adela Breton, quien se dedicó a la arqueología en México entre 1894 y 1908. Pero a partir de 1910, cuando empieza a aparecer el mayor número de mujeres en la antropología, ejemplo de ellos son Eulalia Guzmán, y desde 1910, y Isabel Kelly en los años 30, y posteriormente Beatriz Brani y Margarita Nolasco, entre muchas otras. A estas 4 primeras se les reconoce sobre todo por su trabajo en el campo de la arqueología, aunque también se dedicaron a la investigación etnográfica. Pero sí hay todas ellas en común, un común denominador, que es sin duda el que se destaca su carácter de rebeldía, no sin un tinte de misoginia. Al consultar la bibliografía de todas ellas, en cada caso encontramos que se menciona que el papel de las mujeres en campo desafía de alguna manera a las convenciones de cada época. Se ve como algo impensable, transgresor, osado o en el mejor de los casos poco común. No obstante, eso es en el terreno de lo escrito, pues en la propia tradición oral de la disciplina es notorio que existe una suerte de leyenda negra en torno a muchas de estas mujeres antropólogas aún hoy en día. Como un ejemplo, según me contaron algunos arqueólogos ahí mismo en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, se dice que Alfonso Caso mencionó en alguna ocasión con respecto a Eulalia Guzmán que sabía que era momento de volver a la ciudad cuando empezaba a mirarla atractiva. Eso. Es decir, suele desacreditarse a la mujer por sus cualidades físicas si es atractiva, argumentando que a eso se deben sus logros, pero si no lo es, conforme a los parámetros de un falso ideal de belleza también. Otros comunes denominadores, además del descrédito y de la mala reputación que deriva de este carácter transgresor, son la invisibilización de las mujeres y su trabajo, así como tener más exigencias, entre ellas un mayor grado de preparación académica que no siempre se traduce en mayores beneficios. Según lo refieren Campos y Rodríguez Shadow, se debe a que en sociedades patriarcales como la mexicana, a las mujeres se nos define a partir de 3 roles, que nos relegan al ámbito de lo doméstico, ser madre, ser esposa y ser ama de casa. Y aunque es complejo, se pueden realizar todas estas labores, en particular cuando se cuenta con apoyo, que como en mi caso ha venido mi familia, mi esposo y de las instituciones, sin que ello signifique que ha sido algo sencillo. Siguiente. Bueno, ahora voy a hablar un poco de mi experiencia en campo, que al igual que Patti, tengo nada más pues, la parte del doctorado, ¿no? Que fue en la práctica de campo guiada y ya propiamente en mi campo de mi investigación. Tal vez el primer obstáculo sea el tener que ausentarse del hogar para cursar mis estudios, pues en mi caso ha implicado cambiar el lugar de residencia lejos de mi esposo, situación que no ha sido sencilla para ninguno y que lamentablemente está marcada por expresiones de incomprensión y que de un modo u otro caen en la misma lógica, desde insinuaciones sutiles hasta acusaciones más directas donde se reitera que no cualquier hombre acepta que su esposa se mude a otro sitio, que de seguro cualquier de ambos tenemos otras parejas, o hasta que descuida a su hija, su matrimonio y su casa. El segundo escollo surge con el trabajo de campo, ya que demanda ausentarse por periodos más prolongados de tiempo y la separación temporal, ya no solo de mi esposo, sino de mi hija. En este sentido, 2 han sido los contextos por los que he pasado, debido a los lugares y momentos distintos en que he realizado investigación. El primero como parte de las asignaturas obligatorias en el posgrado en Tequesquinagua, municipio de Texcoco, Estado de México. Ahí debí pasar una temporada de 6 semanas en compañía de otro estudiante, lo que provocó cierta desconfianza entre los pobladores al saber que no tengo con él ninguna relación fuera de lo académico. En un inicio existía cierta desconfianza por parte de la gente. Inclusive llegaron a pedirme una identificación al ver que hacía anotaciones y dibujos en mi libreta, en la que apuntaba las descripciones, el trazado y el nombre de las calles, y otros datos más que se requerían para levantar el mapa del pueblo. Acoto como dato curioso que la identificación solo me la pedían si me veían sola, pero no cuando iba con el otro estudiante.
Posteriormente, al ver que salía por las mañanas y las tardes a hablar a mi hija y mi esposo, su percepción cambió y las formas de relacionarse conmigo eran otras. El lazo con las mujeres que son madres se fue haciendo más fuerte, debido a una aceptación que se da por ese hecho, que refuerza la idea de que una mujer debe ser madre y esposa, conforme a los valores de la propia comunidad. La segunda etapa ha tenido lugar en San Francisco de Borja, Chihuahua, donde he realizado más estancias de trabajo de campo. Desde el principio, el trato ha sido totalmente distinto, pues llegué a esta comunidad con mi hija y mi esposo, a quien ya conocían, debido al trabajo de investigación que habían estado realizando ahí. El que haya llegado con esposo e hija a un sitio donde ser esposa y madre es esta la tónica común, ha derivado en que sea tratada respetuosamente y evitado que sea yo vista de manera negativa. Sin embargo, más tiempo ha implicado no solo las mismas problemáticas que he referido, sino aquellas que surgen de estar en casa, en Chihuahua, sin realmente estarlo, relativamente cerca de mi esposo, pero a veces lejos, los dos de nuestra hija, o él a cargo de la niña, lo que deviene en problemas para los que a veces no se está preparado. Los desencuentros que pueden suscitarse son también parte de lo anterior y que de un modo u otro pasan desapercibidos, cuando busca reivindicarse a la mujer como profesionista, pero que se añaden a las exigencias que son siempre mayores para la mujer. Desde esta perspectiva, suele invisibilizarse también a quienes somos madres y esposas, y por ende a nuestras familias, pues invisibilizan estos problemas o sencillamente en forma misógina. Se da el mérito a quien nos apoya. Cierto es que lo que hasta ahora he realizado se debe en buena parte al apoyo de nuestra familia, además de mi esposo y de las instituciones. Pero ello no quiere decir que sea sencillo. Como arriba señalé, las exigencias que tenemos por ser mujeres en el ámbito profesional son solo una parte. Las otras exigencias vienen del entorno familiar y social y deben considerarse como parte del todo. Siguiente. Bueno, en este sentido, es a partir de aquí que reflexiono y me ha llevado a exponer y llevar a discernir y sugerir la importancia y necesidad de contar con un protocolo de seguridad para las mujeres, madres, esposas y estudiantes, tanto para las prácticas como para el trabajo de campo. Aquí hago algunas recomendaciones con base también a mi propia experiencia y vivencia. Vendría a ser en primer lugar contar en la medida de lo posible con un sistema de comunicación eficaz que te permita dar aviso de manera inmediata a quienes te apoyan, sean familiares, compañeros de estudio o trabajo, profesores, jefes, el asesor, el director de tesis, etc. Segundo, visibilizar, concientizar y que las instituciones, academias, lugar de trabajo, familia, tengan presentes los roles, los problemas y las situaciones particulares de cada mujer, mamá, esposa, estudiante, entre otros. C. Ser tolerantes y respetuosos por cuanto a los tiempos que los roles de cada mujer marcan. D. El que sepan, te visiten, te lleven o acompañen en algunos eventos en la comunidad, tu esposo o hija, en mi caso particular, me ha acercado más a algunas personas, dada la empatía que se ha generado, pero también me ha protegido y salvado de situaciones incómodas. El ejemplo, si alguien llega y te quiere acosar, pues digo, tengo hija y tengo esposo, ¿no? Y entonces de alguna manera lo haces visible y entonces pues ya, de alguna manera marca. Y si estás con la gente que de la misma comunidad que sabe que tienes hija, pues ellos mismos te apoyan y le dicen, déjala en paz, porque bueno, en este caso, ellas tienen esposa y es hija, tiene hija. Que es un caso que me pasó muy particular en una fiesta patronal de Santa Ana. Quien es un señor me trató de acosar, pero mis mismos informantes o la misma gente con la que estaba, con la que ya he entablado pues, mucha cercanía, pues me protegieron, ¿no? Siguiente, el E es estar en constante comunicación con tu esposo o hija que te llaman de diferentes momentos durante tu trabajo de campo o una misma, llamarlos, además de poder compartir, gracias a la tecnología, tu ubicación en tiempo real puede ayudar también en situaciones de emergencia e imprevistas,
como puede ocurrir con una nevada inesperada, una tormenta o cualquier otra situación de riesgo causada por la misma naturaleza, o algún evento inhóspito, ¿no?, que pueda suceder, ¿no?, con la cuestión del narcotráfico, por ejemplo, que de pronto llegue, hay una balacera, o etcétera. O que estés implicado en alguien que estén buscando, ¿no?, y de pronto tú estás con esa persona y pues lo matan, ¿no? Y siguientes, dar aviso en el momento que te incomode una situación, tanto a tu familia, como a los llegados, como a las propias autoridades locales. Gracias. Bueno, por último tenemos la presentación de la licenciada María Carpio. Gracias. Estoy un poco congestionada, perdón. Pero bueno, a lo largo de la presente ponencia pretendo ilustrar, a partir de mi experiencia de campo en Santa Catarina del Monte, un pueblo de la Sierra de Texcoco, durante mi práctica de campo también, de la maestría en antropología social, momentos en que tomé conciencia de mi género a partir del encuentro con otros modos de ser mujer dentro del pueblo. Busco dar cuenta de mis experiencias con el afán de trascender la anécdota y a partir de lo cual abordaré una serie de propuestas concretas encaminadas a constituir un protocolo de seguridad de trabajo de campo para los estudiantes del posgrado en antropología social de la Universidad Iberoamericana y más allá. Ojalá. El siguiente suceso tuvo lugar entre mayo y junio del presente año, durante mi estancia de campo de 40 días en la región de Texcoco. Pobladores viajan a Texcoco y a la Ciudad de México para trabajar, comerciar o abastecerse de productos. No obstante, es importante mencionar que está terminantemente prohibida la compraventa de terrenos a personas ajenas, lo cual implica que una persona solo puede llegar a vivir ahí si se casa con alguien del poblado. Es también relevante que la comunidad se rige por sus usos y costumbres por ser herederos de una larga tradición indígena náhuatl de los pueblos de la Sierra de Texcoco. Y bueno, a la mitad de mi estancia en el poblado tuve oportunidad de ser parte de un grupo de ayuda para preparar los tlacoyos y las tortillas de una fiesta de 15 años, calculada para alrededor de 500 personas. Ese día, tras una jornada de 8 horas de trabajo, en un traspatio en el que había otras 9 mujeres torteando la masa alrededor de 2 comales de 1,5 metros de diámetro, sufrí un terrible empacho por la gran cantidad de grasa que tenía la comida. Tlacoyos, carnitas, arroz, nopales, embebidos en aceite. Por lo mismo, al momento en el que estaba terminando el vals familiar y se abría la pista con las canciones pop de la década de los 90, yo ya me sentía verdaderamente mal. Entonces las 3 mujeres con las que había ido al evento, tías de la quinceañera, se levantaron a bailar el caballo dorado. Si bien tengo una gran animadversión por este baile, mi malestar fue el que verdaderamente me impidió seguirlas. Llegó entonces el marido de una de ellas y me propuso ir a bailar. Decliné primero con una sonrisa. Él insistió diciendo que no me diera pena. Respondí que no me daba pena, pero que no tenía ganas. Volvió a insistir diciendo que él me enseñaba a bailar si yo no sabía, con un ceseo que revelaba su estado de ebriedad. En esta ocasión hice un claro gesto con las manos negándome a ir y añadiendo que no me sentía bien. Su respuesta fue: entonces vamos a la fuerza. Tras lo cual me tomó de los hombros e intentó levantarme de mi asiento. Yo me quedé absolutamente rígida, lo cual provocó que casi me tirara de la silla. Enseguida se percató de que quienes estaban alrededor lo miraban fijamente y que yo seguía plantada en mi sitio. Entonces se dio la media vuelta y se perdió entre las mesas. A los pocos minutos me fui del lugar con la jefa del hogar donde vivía, quien guardó silencio todo el camino hasta llegar a la casa. Doy cuenta de esta experiencia, no porque haya sido el único encuentro que tuve con otros modos de entender las relaciones de género, sino porque fue un momento en el que me sentí vulnerada y acorralada a reaccionar de un modo no usual, encontrándome con el otro desconocido. Fue una situación en la que tuve que responder sin meditarlo antes, pues jamás me imaginé que eso pasaría si había ido a la fiesta acompañada de las mujeres con las que vivía. De alguna manera había imaginado que en caso de presentarse un encuentro de este tipo, ellas me protegerían, pero eso no sucedió. Por otro lado, en un momento de reflexión posterior sobre las características del lugar previamente mencionadas, pude comprender que este era un poblado en el que algunos comportamientos se han mantenido precisamente por la cerrazón ante la llegada de los foreños, mientras que otros se han transformado por la migración laboral y los intercambios económicos y culturales con distintos puntos de la región. En este sentido, el ser mujer dentro de la comunidad es parte de aquellos aspectos que evidencian comportamientos que a mis ojos entiendo como históricos, contrariamente a un modo de ser más reciente y cercano a mi cotidianidad dentro de la megalópolis.
Ahora bien, debo reconocer que antes de partir a la práctica había hablado con mi pareja sobre la posibilidad de aparentar que estábamos casados para protegerme de proposiciones como las que he mencionado. ¿Cuál sería mi sorpresa al llegar a la casa donde viví y hacer uso de esta breve historia preventiva desde el primer momento, cuando el jefe de la familia celebró mi llegada diciendo que ahí había muchos muchachos con los cuales casarme? Y aunque esto me dejó a salvo de ser presentada como futura novia con algún muchacho, no evitó que en días subsecuentes uno de los sobrinos de este hombre, cada vez que me encontraba en la calle, me preguntaba ¿y por qué tan sola? Y siempre, sin soltarme la mano de su apretado saludo, cuestionara repetidas veces si era verdad que yo era feliz con mi esposo. La segunda y última experiencia de campo que me gustaría mencionar es un intercambio que tuve con una de las fiscalas de la iglesia, cargo que es asumido por 2 parejas del pueblo y se desempeña organizando a los 26 mayordomos que se eligen para llevar a cabo las 6 fiestas religiosas principales del pueblo. Debido a que estuve ahí el día de San Antonio de Padua y me acerqué al templo desde tempranas horas de la madrugada para observar la organización de este tipo de eventos, tuve la posibilidad de conocer a una de las parejas de fiscales. Después de 1 hora y media de hablar de cómo se organiza y lleva a cabo la elección de los mayordomos, la mujer me ofreció recorrer el interior del templo. Acepté la oferta y ella fue sumamente generosa, mostrándome todos los sitios a los que me estaba permitido entrar. Incluso los únicos prohibidos fueron la sacristía y el campanario, a donde no puede entrar ninguna mujer. No obstante, al despedirnos, me preguntó si vendría mi familia a la fiesta. Le contesté que no, pero que seguramente mi marido vendría en algún momento. Su reacción fue inesperada para mí. Se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito de sorpresa y llevándose la mano al pecho me dijo que cómo era posible si yo me veía tan jovencita. Sonreí y me encogí de hombros. En ese momento tocaron las campanas conocidas para una. La otra es porque después de este encuentro conversé al respecto con uno de los profesores que nos monitoreaban una vez a la semana en la estación de campo de Tlaxcala, porque yo estaba muy preocupada por lo que había pasado y sentía que tenía que ir a disculparme y decir que yo no sabía y que perdón, ¿no? Pero me tranquilizó y me dijo que era mejor no hacer nada al respecto y asumir que había perdido un informante por una situación que estaba fuera de mi control, por no saber cómo operaban los cargos religiosos en relación al género dentro del pueblo. Y bueno, a partir de este par de viñetas, me gustaría proponer un par de reflexiones antes de hablar concretamente del protocolo. En primer lugar, creo que el concepto de globalización nos ha hecho pensar que hay una uniformización económica y cultural por los lugares a donde llegan los bienes de desarrollo, los bienes globales. Sin embargo, creo que es importante cuestionar que exista la modernización como singular colectivo, porque creo que es un proceso que se va adaptando y cuyas transformaciones responden al contexto y a los valores tradicionales de la sociedad o de cada sociedad donde llegan estos bienes materiales, y que cuestiona precisamente lo urbano y lo rural, ¿no? En segundo lugar, precisamente como también las compañeras ya mencionaron, fue para mí muy importante cómo se involucró mi pareja y los colegas del posgrado conmigo durante mi estancia de campo. Sobre todo la mesa que hicimos previamente, a mí me ayudó un montón para escuchar precisamente las experiencias de otras antropólogas y que bueno, eso me ayudó de alguna manera a pensar en cómo diseñar estrategias de seguridad para mí. Al final de cuentas, yo iba a estar en una situación en la que yo no me pondría a mí misma usualmente, ¿no? Estar en un pueblo 40 días tú sola, etcétera. Y bueno, no puedo ignorar que estas experiencias han modificado de manera profunda cómo entiendo mi ser mujer, porque me di cuenta de que mis reacciones eran actuar primero como antropóloga y no como mujer. Es decir, me percaté de que con el afán de no intervenir en la forma de ser de los habitantes, había reprimido muchas cosas que yo no,
o que saldrían en un contexto cotidiano aquí en la ciudad. Algunos días me sentí culpable conmigo misma, como si me hubiera traicionado y como si hubiera dejado de ser yo, y luego me di cuenta de que no estaba dejando de ser yo misma, sino que estaba llevando a cabo una estrategia de adaptación para conseguir mis objetivos de investigación. Y que precisamente mis reacciones partían de una imitación de un modo de ser mujer que yo veo o que considero más sumiso y tradicional. Igualmente me di cuenta de que desde este ángulo la reacción de la fiscal era perfectamente comprensible y que era por eso mejor dejar el asunto en paz. Y bueno, eso me llevó también a tener una mayor empatía con las mujeres del pueblo y pues a sobrellevar el resto de la práctica con entereza. Y bueno, quizás lo que no había entendido hasta ahora es que este ser mujer particular que me es tan propio y tan familiar no se expresa de la misma forma en todos los contextos, por más globalizados que estén o más urbanizados que estén. Y con muchas otras cosas debe ser resguardado con consideración, pero también debe ser cuestionado y entendido a partir de la observación y comprensión de otros contextos. Creo firmemente en que muchos de nuestros encuentros con la otredad, de aquellas sociedades que constituimos como nuestro objeto de estudio, nos llevan primero a cuestionar los supuestos más elementales de nuestra vida. Y más allá de eso me pregunto, y lo pongo a ponderación aquí, si dejamos de ser quienes somos en este día a día cuando estamos realizando trabajo de campo, ¿qué pasa cuando volvemos? ¿Qué mecanismos también necesitamos para reivindicarnos otra vez con quiénes somos nosotros mismos fuera del trabajo de campo? Bueno, para irme con mis propuestas sobre el protocolo, primeramente, me estoy basando en la guía para hacer un protocolo de seguridad para la libertad de expresión de la organización artículo 19, porque creo que tiene como puntos interesantes. Primeramente, realizar una lista o un mapa de amenazas a las que estará expuesta la alumna durante su estancia de campo, distinguiendo entre las que son ordinarias, es decir, las que también está expuesta a la población en general, y las extraordinarias, las que están directamente relacionadas con el trabajo que hacemos. El segundo paso sería distinguir dentro de estas esferas los actores implicados en posible situación de riesgo, así como el nivel o tipo de amenaza, si es a nivel personal o a nivel institucional. En segundo lugar, habría que detallar un plan de acción ante estas posibles amenazas, por lo que resulta fundamental compartir este organigrama con el docente responsable y los colegas que estén al tanto de la estancia de campo. A este respecto, bien podrían integrarse capacitaciones de primeros auxilios básicos y de ciertas técnicas de defensa personal. En tercer lugar, propongo la redacción y firma de un documento que sirva como responsiva de los riesgos que se asumen en campo, pues eso es una base legal para que la universidad pueda responder en caso de emergencia con auxilio médico o psicológico o el que sea necesario. Finalmente, considero que deben de integrarse también aplicaciones de geolocalización para que los profesores puedan tener un seguimiento en tiempo real de quienes realizan sus estancias. Esto yo lo hice con mi pareja y funcionó perfecto, y hay varias que se actualizan automáticamente y tú puedes marcar por dónde pasas también. Y una alternativa en lugares con pocas señales, fijar un horario para monitorear actividades, ¿no? Y entonces, pues, si no apareces, pues ¿dónde estás, no? Pienso que estas acciones pueden enriquecerse enormemente si están enmarcadas en una reflexión constante sobre cómo las construcciones de género afectan las relaciones entre personas, esto desde profesores hasta nosotros mismos. Y bueno, en ese sentido la educación es un medio ideal para sacar del silencio realidades incómodas y trabajar así en la prevención de la violencia de género, con lo cual fomentamos desde las aulas acciones de paz, respeto y colaboración igualitaria. Igualmente, un protocolo de seguridad significa desarrollar la capacidad de prevenir la crisis para evitar, en la medida de lo posible, cometer errores que puedan comprometer nuestra integridad personal y las investigaciones que realizamos. Como bien dice la historiadora y activista Rebecca Solnit en su ensayo Men Explain Things to Me, que lo recomiendo bastante, el silencio es una forma de violencia en la que se niega la voz y la credibilidad de las personas, lo que limita su libertad de acción y respuesta ante una situación de riesgo. Ya para terminar, considero que esta red de apoyo y seguridad debiera de extenderse a todos aquellos que ejercen y estudian la disciplina, no solo para crear empatía entre colegas, sino para fortalecernos como antropólogos y antropólogas en un país donde los feminicidios y los asesinatos a defensores de derechos humanos son una dolorosa realidad. Gracias. Bueno, pues ahora invitamos a Susan a que nos comente. Aquí con nosotros. ¿Dónde se sienta? Aquí. ¿Tienes 20? 20. Sí, yo tengo.
Bueno, antes agradecemos mucho a las compañeras que nos han externado sus experiencias y bueno, ahora sí ya. Sí, primeramente, muchísimas gracias por la invitación y fantástica iniciativa, les felicito muchísimo, es muy valioso, es un debate urgente en la antropología, urgente en general. La antropología, como bien lo han mencionado, voy a estar intentando como referirme a los contenidos y luego hacer una pequeña reflexión si me da tiempo, y que a lo mejor un par de experiencias personales que Campo siempre nos deja algunas experiencias de diferente tipo, ¿no? Con corte de género, vamos, específicamente hablando, ¿no? Como bien se ha hablado, la antropología adolece y a la vez tiene la ventaja de tener la extraña contradicción de que por un lado está el rito de paso de que hacemos trabajo de campo y qué bonito si hay riesgos y problemas y todo lo demás, es como un bautizo en la antropología, ¿no? La antropología definitivamente no se puede realizar sin correr ciertos riesgos, porque solamente caminar en la calle es un riesgo. Cualquier tipo de traslado en cualquier entorno implica un riesgo de algún tipo, ¿no? Y si no estamos dispuestos a asumir eso, no se puede hacer antropología simple y sencillamente. Ahora, adolece entonces del otro extremo, la antropología ve los riesgos y la experiencia de campo como algo que glorifica un poco el desempeño académico, ¿no? Es un color más a la antropología, a veces se rechaza eso como un problema. Y en un país, o más bien en un contexto donde hay un creciente entorno de violencia, eso se torna en un problema potencial de riesgo en campo. Y el género obviamente es un aspecto más de la violencia, porque cuando hay un entorno de creciente violencia en general, también hay una permisividad, ¿no? En torno a una transgresión de las normas y de los respetos y una trascendencia de la violencia en otros espacios, incluyendo el tema de género. Entonces, claro, la herencia de la antropología, el antropólogo como Indiana Jones que se avienta y que nada le parece un problema y que todo se aguanta y la enfermedad y los acosos y los asaltos de todos los días, se vuelve un problema esa tolerancia cuando se convierte en un irrespeto por esos peligros que sí existen, que efectivamente existen. Pero ¿qué es esto, no? La mentalidad del antropólogo de repente asumir riesgos de manera irreflexiva, ¿no? Entonces yo creo que es un tema por debatir que es muy urgente, sobre todo en los contextos en que estamos actualmente. Anteriormente se decía, ve al monte, haz campo, regresa y todo bien, ¿no? Eso ya no podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Y como bien lo han mencionado. Y ser mujer, o ser hombre también, el género como tal, o sea, de la comunidad LGBT también implica un riesgo, y cada uno de esos riesgos, o esa vulnerabilidad particular que puede estar asociado en diferentes situaciones al género, porque no es lo mismo ser mujer o hombre en un ámbito urbano, rural, estudiando un tema u otro tema, eso también va dependiendo el nivel de vulnerabilidad que podríamos tener. Es un aspecto más de los diferentes tipos de vulnerabilidades que ocurren en la antropología, que ocurren en campo. La edad es otra, el tiempo de experiencia en campo es otra, los vínculos con la comunidad preexistentes es otra, ¿no? Entonces o incluso la exclusión étnica es otro tipo de característica del cual no nos podemos deshacer y que va a jugar un papel en el trabajo de campo. La antropología ha trabajado por años, por décadas, sobre las implicaciones metodológicas de ser mujer, el género en campo, pero no sobre el riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es un debate muy urgente, y no solo ser mujer, sino ser hombre, que también es un tabú. Los hombres también son víctimas de acoso, también sufren cosas y pueden sufrir ataques, pero es un tabú que complica también muchísimo la situación, ¿no? Y la comunidad LGBT ni se habla. Entonces hay varias características de las personas que son individuales, de las cuales no nos podemos escapar, es parte de la experiencia de campo, y la seguridad evidentemente es un aspecto muy importante porque es el tema que estamos discutiendo el día de hoy, el riesgo, ¿no? Se ha hablado mucho de las comunidades urbanas, de las comunidades indígenas, ¿no? Cómo nos posicionamos como mujeres, ¿no? Porque, sobre todo en comunidades o en espacios donde la interacción está determinada por un rol predeterminado por la cultura, ¿no? Es un riesgo tradicional en la antropología. Podemos hablar de riesgos tradicionales. Mujeres siempre hemos trabajado con las indígenas en zonas rurales, urbanas. Y hay cuestiones inherentes a eso, que los roles de géneros fijos, tradicionales, la jerarquía de poder, como bien se habló que la antropóloga en campo también está inmerso en una jerarquía de poder, que si es mestiza, que si es blanca, que si de dónde es, ¿no? Sus características étnicas, es otro elemento.
Y hay una tensión eterna, que es la misma tensión que todos antropólogos vivimos en campo, que es el rol que ejercemos en campo, ¿no? ¿Quién soy en campo para esa comunidad? ¿No? Si soy mujer, soy transgresora automáticamente, porque yo voy a entrevistar, y voy a andar en la calle, voy a entrevistar, voy a hacer un montón de actividades que una mujer, una comunidad indígena tradicional o urbano simplemente no hace, ¿no? Entonces hay un rol tradicional de descripción de la mujer, de conducta de la mujer en campo, en diferentes tipos de entornos sociales, y estamos nosotros, ¿no? Que somos las que andamos de chismosas, preguntamos, nos metemos en la casa de las personas, transitamos donde una mujer decente no transita, o sea, sola y en la calle, ¿no? Y a veces a deshoras, ¿no? Entonces, inherentemente somos transgresoras, pero a la vez está cortado por esa mujer privilegiada, la estudiante o la investigadora, que sí nos da el privilegio de transgredir los roles hasta cierto punto y no perder respeto al mismo tiempo, pero la construcción de rol sigue siendo un elemento importante y a eso voy a querer hablar un poco, ¿no? Ustedes lo platicaron, ¿no? El rol de que las mujeres no deben andar en la calle, el rol que mejor agarro la bicicleta porque si me ven me van a cruzar, ¿no? Y otra experiencia por el estilo, ¿no? Estar en una fiesta y a fuerza de irle a levantar, ¿no? Un borracho bien, sí, pero eso algo dice sobre qué es permitido en esa comunidad. Entonces hay una reflexión en torno a eso, que es el proceso de identificación, cómo construimos los roles en campo, ¿no? A eso yo creo que me voy a remitir en un momento, ¿no? Que es algo que podemos hacer. El rol nos puede dar más vulnerabilidad o menos vulnerabilidad. ¿Qué tipo de mujer somos en campo? ¿Cómo nos ve la comunidad? ¿Qué papel nos asigna en la comunidad? ¿Somos la chica fiestera que va a la cantina o somos la maestra, la alumna, la estudiante, ¿no? Nosotros podemos a cierto punto incidir sobre la construcción del rol, de roles en campo, y siempre lo hacemos, pero el género es parte de ello, ¿no? Entonces hay roles que podremos procurar construir en campo que son un poquito más protectores hacia nosotros, mientras que si andamos en la cantina quizás no será el mejor introducción a la comunidad, ¿no? Porque entonces hay mujeres que por tradición en ciertas comunidades son permitidas, ¿no? Entonces no queremos entrar en esa categoría, entonces hay ciertas cosas, lo que llamamos proceso de identificación, que también le pasa a los hombres, no pasa a todo en campo. ¿Cuál va a ser el rol que nos asigna la comunidad, ¿no? Y bueno, ese es un elemento de reflexión que les invito a la reflexión en torno a hacer género en campo, ¿no? Somos inherentemente transgresoras, pero ¿cómo manejamos esa transgresión dentro de diferentes entornos en los cuales estamos trabajando, ¿no? Lo otro es que justamente es incidentes la corporeidad, cómo lo físico y lo emocional forma parte de la promoción del conocimiento, ¿no? O sea, somos víctimas en campo del acoso, de que quiero contigo. Yo en lo personal recuerdo que tenía yo el valor de 64 cabezas de ganado de la Sierra Santa Marta, ¿no? Fue la última oferta que tuve antes de irme, ¿no? Entonces, no está mal, ¿eh? Me dijeron que está bien. No, bueno, pero nos pasa eso, ¿no? Pero nos enseña, así como sufrimos cosas de campo, desafortunadamente esas situaciones también nos dicen más empáticas, ¿no? Entendemos mejor la situación de las mujeres en campo. Desafortunadamente transitamos por alguna de esas situaciones, ¿no? Y en cuanto a roles, ser madre, por ejemplo, en campo, ser madre en campo nos protege, pero también nos adscribe a cierto rol, a ciertas limitaciones, a cierto tipo de estatus. Una mamá entrevista sola con un hombre en algún lugar. Bueno, entonces, todos esos roles que asumimos, que está escrita, que están asociados a ser mujer, también tiene implicaciones que nos protegen o nos vuelven más vulnerables en ciertas situaciones, ¿no? Y yo creo que es una reflexión que no termina con esta mesa, sino que apenas están empezando, ¿no? Y les felicito muchísimo en ese sentido, ¿no? Y en términos de esas experiencias, ¿nos transforma el campo? Sí, nos transforma. Yo creo que no entendí bien los roles de género en México hasta que no pasé 4 años en la comunidad de Nahuatl, pues ya me di cuenta, ¿no? La segregación de roles, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Sí, las mujeres no andan solo en la calle, pero la antropóloga sí, ¿no? En la noche sí, nos da la gana, pero bueno, hay que ver dónde estamos, hay que siempre analizar el contexto, ¿no? Y digamos, hay esa tensión que existe entre el género como una característica fija y el rol que asumimos en campo. Yo creo que no se resuelve fácilmente, ¿no? Porque a la vez tenemos que respetar un poco las normas de la comunidad, no un poco, estamos obligados a respetar. Sin embargo, ellos nunca nos van a ver como una de la comunidad, nunca nos van a ver como una mujer de la comunidad, por mucho que me pongo mi pilo, o sea, no se deja, mucho menos yo, obvio, ¿no?
no se dejan engañar, ¿no? Y no nos van a tratar exactamente así, y a la vez no podemos transgredir. Entonces esa tensión es una problemática permanente en campo y que tiene repercusiones directas sobre nuestra seguridad. El equilibrio que de repente se pierde por ahí porque pues, me invitaron a una junta y resulta que el hombre estaba sola, entonces ¿cómo hago? ¿No? Una entrevista, ¿cómo manejo la relación con el informante? ¿Qué pasa si yo entro en la casa con el informante y pasan afuera y me ven que yo entro a la casa sola con un informante varón y estoy sola? Todo el pueblo va a asumir que ya fue, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo manejo esas situaciones? Y es un día en el campo, buscar el equilibrio, perder el equilibrio, volverla a rescatar. Y entonces esa tensión está cortado por género en todo el camino, en todos sus aspectos, sobre todo en comunidades tradicionales, pero también comunidades urbanas, porque es un elemento permanente de consideración, ¿no? Entonces quisiera yo, más allá de eso, porque yo creo que hay unas cosas como las conversaciones pendientes en la antropología, como los impactos emocionales. Yo creo que es un tema emergente que amerita mucha atención, ¿no? Las emociones nos ayudan a la empatía. Ya entendí lo que es la discriminación, ya entendí lo que es sentirme vulnerable en cierta situación. Qué lástima que lo tuvo que aprender así, pero bueno, nos enseña sobre la realidad de las mujeres locales. Pero sí, no quisiéramos tener que transitar por esas vivencias personales que pasa por lo físico, lo emocional y todo lo demás, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Yo creo que algunos lo mencionaron en términos del tema de protocolos. El CIESAS, el posgrado, lleva trabajando un par de años, un poco más de un par de años, en términos de dar sesiones justamente de intercambio de experiencias. Para bien o para mal, buscamos dar algún tipo de capacitación lo mejor que podemos, porque el campo es impredecible, es infinita la variación y sus combinaciones que se pueden presentar. Sí se ha venido trabajando en términos de intentar dar algún tipo de preparación, de intercambio de sugerencias previo a campo, justamente con miras de seguridad en campo, en diferentes aspectos. Género es uno de ellos, pero es solamente uno de esos aspectos, ¿no? Es un proceso de permanente intentar mejorar y ser mejores, pero bueno, está en eso, ¿no? Nada más hago la mención, pero voy a hablar un poco desde el punto de vista como personal, no también de la experiencia. Se habló de prevención, ¿no? Porque si bien un protocolo de que me tienen que rescatar está muy bien, pero si está en la Sierra Tarahumara cuando pasan las cosas, en la práctica sí está bien, pero ¿qué tanto puedo resolver una situación que está justo desarrollándose en el momento, ¿no? Yo creo que ahí son las cosas que hay que ponderar, ¿no? La posibilidad de que realmente vengan con un helicóptero y que rescata justo en el momento que me está queriendo levantar cuando no quiero bailar, es difícil. Entonces, y sabemos que cuando se produce un ataque asociado a género, un ataque sexual o algo así, curarla no es fácil, es una vida completa de tratamiento, entonces, y a lo mejor nunca superamos ciertas cosas. Entonces yo creo que los protocolos deben entrar muy fuertemente en el tema de la previsión, de la prevención y de la previsión de los problemas antes de que se lleguen a producir. Claro, no somos dueños del entorno, no podemos determinar, y eso sí, la víctima nunca es culpable, eso es clarísimo, pero ¿qué podemos hacer que está en nuestras manos a veces para intentar prevenir las situaciones que se producen, ¿no? Yo creo que una buena parte de la reflexión puede ir por ahí, porque estamos solos en campo realmente. El campo es un ejercicio de soledad, pero también cómo vamos resolviendo los problemas, incluyendo el día a día, los riesgos de diferente tipo, incluyendo los que derivan de nuestra situación de género, ¿no? Y bien, ya se mencionó un poco el tema de análisis previo, ¿no? Yo quisiera hacer énfasis en la prevención, porque no solo en el género, sino en todos los aspectos. Curar es mucho más complicado, caro, difícil y costoso que prevenir una situación, ¿no? Voy a ver si me da tiempo a hablar un par de experiencias personales, pero es importante hacer un análisis de contexto antes de ir al campo, saber dónde nos paramos, entender en la medida de lo posible dónde vamos a hacer trabajo de campo. Recomiendo realizar esos análisis de contexto previo, conseguir toda la información que se puede sobre un entorno, hablar con investigadores que ya estuvieran en la zona, quizás contactarnos con gente que está trabajando en la zona o conectarnos, vincularnos con instituciones que están en la zona, en la región que vamos a trabajar si se puede, informarnos. Es un lugar de feminicidio, es un lugar donde hay violencia de mujeres, es un lugar muy tradicional la comunidad, qué sé yo de la comunidad en términos de relaciones de género, para que me mentalice un poco antes de llegar, ¿no?
Claro, entonces el análisis de contexto, conseguir información es parte de mi propia preparación. No solo eso, sino hay mucha violencia ahorita en muchas zonas del país, entonces en general tenemos que hacer un análisis de contexto y un análisis de actores, ¿no? Y ahí viene el tema de mi tema literal, ¿qué voy a estudiar? Y eso, lo que yo voy a estudiar, ¿qué va a implicar en términos de mis prácticas? ¿Qué es lo que voy a hacer día a día? ¿Qué implican el despliegue de las herramientas de investigación? Necesito esa entrevista con quién, necesito caminar en la calle dónde, con quién, en qué circunstancias, necesito comunicarme con quiénes, con quién me voy a juntar y qué actores están en el lugar que pueden ver bien o mal esas actividades y eso qué repercusiones puede tener para mi seguridad en general, pero también como mujer, ¿no? Entonces, si yo voy con alguien, vamos, es un lugar súper tradicional y yo voy con las mujeres súper activistas, bueno, alguien se puede molestar por eso, bueno, debo cuidarme más por ese motivo, ¿no? Están lo que llama riesgos incidentales, que es, yo estoy aquí y por estar en un lugar equivocado, en un contexto súper machista, pues yo fui la que recibí el problema. Es un problema de incidentes, bueno, o problemas incidentales. Y está el targeting, donde uno es el objetivo por el papel que está desempeñando, ¿no? Porque ser mujer fuera, justamente por su privilegio, también puede ser objeto de acoso, puede ser, o de algún tipo de hostigamiento. Si un tema no gusta, en el caso de mujeres, aunque también de hombres, ojo, no vamos a dejar a los hombres fuera, porque nada más porque es tabú, no se habla mucho, no significa que no pasa. Pero las mujeres, ¿saben qué? Me molesta el tema que está haciendo, ahora voy sobre ti como mujer y te voy a intentar amenazar para ver si te vas para atrás un poco, ¿no? Entonces, hay riesgos que vienen de los actores en el contexto, en el escenario donde vamos a trabajar y analizar eso de antemano, venir preparados a campo para entender en qué entorno voy a estar y elaborar una estrategia previa para reducir los riesgos específicos de ese entorno es muy importante. Entonces yo voy a identificar este riesgo y este elemento del contexto supone un riesgo para mí, para cada uno de ellos, ¿qué voy a hacer para reducir el riesgo? ¿No? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Entonces ahí voy rápido, por ejemplo, trabajé en Ciudad Juárez por mucho tiempo, estuve en un periodo prolongado estuve viviendo en Juárez porque trabajé en migración del sur de Veracruz, donde viví por 4 años y medio, a Ciudad Juárez, donde también viví unos 8 o 10 meses, ¿no? Justo cuando estaban los feminicidios. Entonces Juárez siempre ha sido un lugar pues agitado y complicado para mujeres, ¿no? Bueno, pero ¿cuál era el perfil de las mujeres que asesinaban o asesinan y desaparecen más en Juárez? Bueno, son mujeres migrantes, trabajadoras en las maquiladoras, ¿no? ¿En qué horas pasan las cosas, no? ¿Qué hacía yo? Bueno, yo me tenía que encerrar, buscar un lugar más o menos seguro, renté un lugar y pues me encerraba temprano, ¿no? Hacía mis notas de campo y todo. Pero pues es el costo que yo tenía que pagar para estar más o menos tranquila. O estaba viviendo por largas temporadas con los migrantes que estaban en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? En las zonas marginales. Entonces, pues ellas también se encerraban porque había toque de queda del crimen organizado, no podíamos salir de todos modos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te encierras y haces entrevistas, platicas, tomas café, pasas notas, ¿no? Pero hay un costo asociado a cuidarnos, no es cómodo, es tedioso, es molesto. ¿A poco yo tengo que limitarme por ser mujer? Bueno, si te quieres cuidar en algunos contextos, sí, ¿no? No estamos en la casa, tenemos que tener esa... Sí, ok, bueno, esa fue como una experiencia, ¿no? Donde me tuvo que cuidar, tomar ciertas medidas adecuadas al entorno en el cual estaba trabajando. Otra, trabajé obviamente con los transportistas que llevaban los migrantes a Frontera Norte. Iba a ir con ellos un montón de veces, que es un medio muy masculino, digamos, ¿cómo lo hice? Bueno, yo pensé que lo que tengo que hacer es, el reporte sí está bien, pero hay ciertos temas o ciertos límites en el acercamiento que yo voy a poner para que se guarde el respeto. Entonces era trabajar mucho el tema del equilibrio entre el reporte y la distancia. Yo no voy a preguntarle sobre sus novias y sus cosas emocionales para que no me pregunten a mí, por ejemplo. Entonces sacrifico ciertos datos para obtener otros, ¿no? Me muevo en un medio masculino donde yo tengo que poner cierta distancia, tengo que poner cierto respeto y entonces hay ciertos límites que voy a poner porque yo voy a viajar con ellos 24 horas al día, 3 días en seguido, ¿no? Cada vez que voy a ir, cada vez que voy a vuelta. Entonces, ¿cómo manejo eso? Poniendo una estrategia, ¿no? Previendo la situación, no dejar que la situación me gane y sorpresa, hay un riesgo.
o sorpresa se acercó, yo tengo que prevenir todo eso y hacer una estrategia, ¿no? Y yo creo que ese término me funcionó muy bien, nunca tuve un incidente, me trataron de maravilla, jamás tuve un problema, pero de nada. Y yo creo que trabajar eso de la distancia y ponerme en respeto, como se dice en México, ¿no? Eso fue algo que me funcionó bien, una estrategia específica para cada situación. Y yo creo que esa previsión debe ser parte de la reflexión de protocolos, reflexión de cómo hacer para enfrentar esos riesgos incrementados que enfrentamos en campo en general y con las particularidades de género, ¿no? Y yo creo que con ese término está en los tiempos. Sí. Bueno, pasamos rápidamente a la ronda de respuestas, de preguntas y respuestas. No, quédate aquí. Pero, bueno, híjole, porque ya se nos anotaron, pero bueno, va una, Ricardo, dos y Anne, súper. Y pues porque igual ya están los de la otra mesa, ¿no? Entonces, pues, Sí, ya están llegando. Ya nos están viendo, pero empezamos tarde. Empezamos tarde. Sí, perfecto. A ver, vamos. No, pero yo tengo que ir a la una enamorada. Ok. Y me tengo que llevar esto también. Es una felicitación primero por este primer acercamiento, sobre todo a los protocolos, porque en realidad yo en ningún congreso mexicano los he visto. Entonces, pues una felicitación a todas, sobre todo de traer el tema y la problemática a la mesa, ¿no? Ahora, yo siento mucho que no podamos hacer mucho para poder ayudar de forma inmediata a los problemas que han tenido en el trabajo de campo. Lo que sí podemos hacer, y es justamente como lo dice Susan, y esta es una propuesta a cada una de ustedes, que ya la coordinaremos ahí, es de que desde el Colegio de Antropólogos Sociales sí podemos organizar un foro nacional virtual para poder encontrar un protocolo que podamos compartir entre todas, todos, ¿no? Obviamente desde el ámbito de la previsión. No vamos a poder mandar los contingentes de antropólogos a salvarnos, pero sí por lo menos poder generar estrategias, foros, y me refiero a foros sobre todo de participación, no sentarnos en una mesa a hablar de nuestras experiencias, sino a trabajar en el protocolo con distintas colegas y profesionistas de otras áreas. Artículo 19, por ejemplo, tiene uno de los mejores textos, ¿no? La American Anthropologist, CIESAS tiene uno, la UAC tiene otro, sé por ahí que los del Colegio de San Luis también tienen otro tipo de estrategias. O sea, es conocer, compartir y poderlo hacer. Ahora, y ya para terminar, porque tenemos el tiempo encima, nada más es un comentario porque todas mencionaron su experiencia de qué es lo que les pasó, pero nadie, en ninguna de las ponencias, y me regaño, digo, porque yo también lo he visto, es que nunca hemos hablado cuál ha sido nuestra preparación para con nuestros informantes, que es lo que se conoce como el Human Research Subject, ¿no? No lo tenemos en México como tal, o sea, tenemos un código de ética del CEAS, que son 3 cuartillas, y es una recomendación de cómo tenemos que actuar. Pero en el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, la doctora Johnson se formó, o sea, tenemos la responsabilidad de tomar estos cursos y certificarnos precisamente para darnos nosotros a conocer el trabajo de campo y decir, yo soy investigadora, yo soy investigador y, o sea, no vengo a la fiesta a echarme los drinks, no vengo a hacer esto, no vengo a hacer esto, o sea, yo por favor, autoridades religiosas, o sea, hay todo un protocolo para nosotros poder acceder al campo y al mismo tiempo para que también nosotros podamos financiar nuestras propias investigaciones. Me refiero al contexto de Estados Unidos. Acá, desgraciadamente, cuando vemos las experiencias de campo, y no voy a hacer mención del nombre del antropólogo muy conocido, es de, yo soy un antropólogo y aquí se hace lo que yo digo, aunque la comunidad no quiera contestar. Ajá, no es donde está el problema, o sea, no hay un respeto para la comunidad, pero claro, hay información y los trabajos y hay salas en museos con su nombre, ¿no? Pero nunca un respeto precisamente. Yo considero que tiene que estar muy de la mano, ¿no? Nuestro propio entrenamiento para poder entrar al campo desde el área de cómo vamos a respetar a nuestros sujetos de estudio, ¿sí? Y por otro lado es la construcción del código. O sea, son dos cosas distintas que yo creo que podemos trabajar. Entonces yo me quedo con esa propuesta. Está abierta la invitación. Y yo esperaría que fuera a fin de año o a principios del otro que nos surge, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y nosotros nos tratamos todo lo más. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, también felicitarlas por esta iniciativa de trabajar el tema. Bueno, yo vi que básicamente, yo soy de una comunidad y básicamente cómo defendernos de las comunidades, ¿no? Y en torno a eso, cómo nos defendemos de las comunidades. Pero la otra perspectiva es más bien cómo nos aliamos a las comunidades y tiene que ver con lo que dijo acá el maestro. También lo mencionó un poco la maestra, un poco de los roles, ¿no?, que hacemos en la comunidad. En Oaxaca hablamos mucho de la comunalidad, entonces a partir de la comunalidad yo desarrollo algo que le denomino lenguaje comunal y justamente tiene que ver con una forma en cómo la mejor defensa es la propia comunidad. Y es paradójico porque aquí vemos cómo la comunidad constituye el peligro, ¿no?
pero mi forma de ver es que la comunidad constituye más bien la defensa. Entonces a mí me gustaría, a lo mejor también me uno, si hay un coloquio con el CEAS para poder hablar más ampliamente. Es un libro el que estoy trabajando justamente del tema y poderlo presentar en ese marco, ¿no? Para dejar de ver a las comunidades como un peligro y verlas más bien como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de competencia mutua, porque se puede y lo estamos desarrollando. Gracias. Y Jan, sí, voy a terminar, voy a ser rápido, perdón, yo sé que están como que tienen los ojos feos. Ya nos vamos a celebro muchísimo todo lo que están haciendo. Yo creo que es un impulso para nosotros en la Ibero y en todas las escuelas y en el CEAS y en otros lados, de seguir con lo que hemos estado muy lentamente tratando de trabajar, y justamente no solamente un protocolo, sino toda una serie de conversaciones alrededor de la experiencia del campo en general, pero también de las mujeres específicamente. Creo que hay que platicar mucho más justo de esa cuestión de el campo como una experiencia súper extraordinaria, muy fuera de lo común, pero también lo que vivimos en la vida cotidiana, que no necesariamente es tan alejado. El acoso sexual está en todos lados. Yo lo padezco mucho más en la Ciudad de México que lo padecí en Guerrero, o sea que yo no sé, hay que platicar esas cosas. También hay que platicar otros temas de mujeres antropólogas, porque somos la mayoría del gremio, somos 60% del gremio, ganamos menos de los hombres, somos menos en el CIE. Hay toda una serie de otras cosas que tienen que ver con el campo, pero no con el campo, que creo que es buen momento para ir comentando. Entonces, muchas felicidades y vamos a seguir. Gracias. ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí, no, así rápido. Es que un poco es decir que no se trata de que vayan y nos salven, ¿no? En campo. Se trata de hacernos de mejores herramientas para poder, estando allá, tener campo, o estando aquí, ¿no? También tratando de romper esta dicotomía de lo rural, lo urbano. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias a todos los que vinieron, los que se madrugaron, a Mari y a Susan también, a todas ellas, a Ricardo que nos ofreció el streaming. Y bueno, pues cualquier cosa, pues estamos en contacto, tendremos, no sé cómo le hagamos, pero bueno, entre nosotros ya nos tenemos de correo, Susan le agregamos, pero cualquier cosa ya estamos y disculpen a los de la mesa que sigue.